Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. No veo nada yo. No sé qué pasa. Ahora recién se la está viendo. Ahora, sí. Bueno, vamos a esperar un ratito más por si se conecta alguien o ya somos. Roque y Eduardo pusieron en el grupo de WhatsApp que tenemos que no iban a poder venir. No sé por qué, pero ellos dijeron que no, que le avisáramos que no iban a poder estar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces continuamos con lo que habíamos hablado la clase pasada. ¿Recuerdan que hablamos de los recursos? ¿Quedó alguna duda respecto de eso? Por lo menos cuando nos despedimos me dijeron que no, que estaba todo claro. Así que vamos a continuar con el temita de la queja, que era si era un recurso, un reclamo, eso había quedado pendiente. En el texto ordenado del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos van a encontrar la queja también, así como los restantes recursos les dije que están previstos en la reglamentación, excepto la revisión, que está en el artículo 22 de la ley, si es que puede ser considerada también un verdadero recurso, porque procede contra decisiones firmes, como ya lo dijimos la clase pasada. La queja, a diferencia de lo que venimos viendo, que son mecanismos de impugnación, o sea, posibilidades o herramientas que posee el administrado para controlar los actos administrativos de la administración, la queja participa más de la naturaleza jurídica de un reclamo. Y porque en este caso no solamente se pueden impugnar actos, sino a través de ello lo que se pretende es, por ejemplo, que se modifique o se adopte alguna resolución respecto de defectos en la tramitación, omisiones dentro del procedimiento, o bien frente a la demora, a la tardanza de la administración en expedirse respecto de los temas planteados por el interesado. Entonces pueden ser todas esas cuestiones, que más que actos son hechos administrativos, defectos en la tramitación, omisiones, demora o tardanza en la resolución, incluso también de los recursos, porque la administración tiene plazos para expedirse. En esa situación el interesado puede plantear un reclamo. Y este reclamo lo debe hacer, lo debe presentar frente al órgano superior jerárquico de aquel cuya decisión está demorada o de aquel cuya decisión es defectuosa en su tramitación. Esta queja, como participa más de las características dijimos, de un reclamo que de un recurso, por cuanto no tiene un plazo perentorio de interposición, sino el plazo de prescripción del derecho de fondo que se pretende hacer valer a través de esa petición del interesado. Y para todo aquello que no esté expresamente previsto, la reglamentación misma reenvía, en este caso, a las disposiciones que regulan el recurso jerárquico, por cuanto va a tramitar ante un órgano superior jerárquico. Cuando los plazos están vencidos y frente a la extemporaneidad del planteo de un recurso, lo que corresponde es no tratarlo como tal, ¿no es cierto? Porque para algo los recursos tienen un plazo perentorio. Si se interponen fuera de ese plazo,
lo que puede suceder que en principio, por aplicación del informalismo en favor del administrado, a esto se le dé un encauzamiento de denuncia de ilegitimidad, que es una posibilidad más que existe dentro del procedimiento administrativo, producto precisamente de este informalismo en favor del administrado, que muchas veces no se presenta con patrocinio letrado al no ser obligatorio y puede ser que los plazos estén vencidos cuando acuda a él. Bueno, el remedio procedimental que en este caso puede llegar a plantear es el de una denuncia. Al ser tomado como denunciante y no como el titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, como sería en el caso del planteo de un recurso, obviamente si le rechazan esa denuncia por considerar que la decisión no contiene ningún vicio que conduzca a la ilegitimidad, ahí quedó firme esa decisión, porque no fue objeto de interposición de recurso en tiempo y forma. En consecuencia, es una posibilidad más si es que acceden en sede administrativa y advierten que lo que se le plantea existe, que existe realmente una ilegitimidad en ese acto administrativo. Entonces, cabe hacerle lugar como denuncia de ilegitimidad. Pero si le dicen que no, ese acto, reitero, al haber quedado firme, y en esto es importante que la administración, cuando lo rechazan, lo rechace en esa condición de denunciante y que tenga por agotada la instancia en aquella oportunidad. O sea, recuerde que esa decisión quedó firme, porque muchas veces la instrumentación, la implementación, el alcance que se le da a la denuncia puede ser que sea tratado erróneamente como un recurso y reabre en rigor una vía que ya estaba definitivamente acabada en sede administrativa. Entonces, por parte de la administración, quien es asesor del otro lado del mostrador, también cabe que le dé al recurso la formalidad y el tratamiento que corresponde, y que no equivoque las vías. Una es el recurso en tiempo y forma, y fuera de tiempo y forma, si existe una ilegitimidad, tomarlo como denunciante. Si no advierto que existe ilegitimidad y lo rechazo como denunciante, obviamente el acto primitivo quedó firme ya. No es susceptible, ¿no es cierto?, de una acción judicial. En el ordenamiento reglamentario nacional, que yo les dije que leyeran el texto ordenado del año 2017, en realidad van a encontrar todo lo que tiene que ver con los expedientes electrónicos, las notificaciones electrónicas, las plataformas a distancia, también el centro de documentación, la digitalización de los expedientes, lo cual no es óbice para que en determinadas situaciones también pueda coexistir en algunos casos el formato papel. Entonces, lo que en formato papel implicaba la formación de un expediente de sede administrativa, para lo cual a veces hacía falta consultar otro que actuaba a modo de expediente acumulado, pero sin agregar, es decir, sin formar parte de ese expediente original, pero se acumulaba sin agregar a los efectos de verificar algún antecedente que se necesitaba para resolver el nuevo expediente. Dentro de este texto ordenado, lo que se habla es de fusión, de acumulación, de tramitación conjunta paralela, algunas de las cuales implican la pérdida de individualidad del segundo expediente conexo, y en otros casos no, cuando es una tramitación paralela y pueden coexistir dos expedientes. ¿Esto para qué se hace? ¿Cuál es la razón? Bueno,
Estos expedientes en formato papel no pueden tener más de 200 fojas, con lo cual, superada esas 200 fojas, lo que continúa va a ser agregado como un segundo cuerpo, si estamos hablando de formato papel. Si es en ese caso tenemos que tener en cuenta las uniones de fojas, ¿no es cierto?, las foliaturas, y que si existen desgloses conste dentro del expediente cuál ha sido la foja desglosada, porque si no se perdería, ¿no es cierto?, por ahí documentación que puede resultar válida y resulta irregular en el procedimiento que existe, o sea, que desaparezca una foja sin que se deje constancia de cuál es la motivación. Es regular que se produzca el desglose a veces de documentación porque se hace presentar por duplicado y una es visada para el interesado y en consecuencia se desglosa, o con el desglose de esa documentación se puede iniciar un expediente paralelo para que tramite, por ejemplo, en forma más rápida, más expedita, supóngase un expediente de licitación, donde hace falta realizar la imputación presupuestaria. Entonces se forma un alcance con el acto administrativo que dispone, más los aspectos que tienen que ver con la ejecución de la obra, y va a contaduría, mientras el expediente central sigue siendo tramitado en las oficinas técnicas para llevar a cabo ese llamado a licitación. Y luego se agregan al expediente principal. Puede ser uno de los tantos casos, o un expediente de un particular que tiene conexidad en cuanto al objeto y al sujeto con otro ya iniciado, y entonces precisamente por el principio de economía y sencillez en las actuaciones, lo que es adecuado en esos casos es reunirlos en una sola actuación. Ahora, cuando se reúnen, no hace falta refoliar el expediente, sino dejar constancia de la cantidad de fojas que tiene el expediente de origen y luego el que se agrega a partir del mismo. También al existir todo este procedimiento de expediente electrónico y de presentaciones a distancias, al igual que existe ahora en el proceso judicial, ¿cierto?, en sede administrativa, la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires también ha establecido notificaciones electrónicas dentro del procedimiento administrativo a nivel local, no solamente a nivel nacional, con lo cual hace falta la constitución de un domicilio electrónico donde se van a tener por válidas las comunicaciones que se efectúen. Entre los órganos internos de la administración, generalmente las comunicaciones que se hacen entre ellos según la jerarquía del órgano a quien se dirige y de quien es emitida, ¿no es cierto? Podemos hablar de circulares, podemos hablar de instrucciones, podemos hablar de órdenes, podemos hablar de memorándum, que son, digamos, todas de formatos que no constituyen, no tienen, digamos, obligatoriedad en relación a terceros, pero sí pueden reunir esa obligatoriedad en relación a los agentes a quienes va dirigida. Por ejemplo, una circular de personal que es notificada a todos los empleados en sus respectivas dependencias, obviamente que dice, bueno, el horario va a ser de tal hora a tal hora, deberán justificar su asistencia de tal forma, por un mecanismo como puede ser un reloj fichador, firmando en una planilla, audio, o sea, en forma digital, haciendo la manito, me refiero en forma electrónica, es decir, los distintos mecanismos a través de los cuales la administración dice, bueno, voy a controlar la asistencia de los agentes. Esa sería una situación que puede ser a través de una circular, o que lo que debe presentar un agente si pretende cobrar un subsidio por escolaridad. Entonces, ahí le indican a través de esas circulares. Con lo cual, a partir de su notificación, tienen plazo y tienen
obligatoriedad, o deben usar uniforme el personal administrativo que presta atención al público, el cual será de tal o cuales características y será provisto por la administración. Por darles un ejemplo. Entonces, todo ese tipo de decisiones no son actos administrativos, en tanto no produce efectos en relación a terceros, lo cual no significa que estos actos, estas decisiones, estas circulares revistan obligatoriedad en su contenido respecto de los agentes en forma interna. Tienen operatividad interna. Otra de las cuestiones a tener en cuenta dentro del procedimiento administrativo, y que ya lo vimos en la primera parte del programa, es el tema de los dictámenes. Erróneamente a veces se notifican, entonces el asesor dictamina y remite la dependencia el expediente a quien solicitó esa consulta. Y quien solicitó esa consulta toma el fundamento del dictamen, en realidad lo entrecomilla y lo notifica. Pero no implica decisión por parte de él, sino comunico, notificó a usted lo dictaminado por... No, eso es erróneo. Y eso es lo que a veces genera que frente a esa notificación el administrador a su vez plantea un recurso. Ya vimos que los dictámenes no deben ser notificados y por ende no son susceptibles de ser recurridos por ese motivo. Pero dentro de esas zonas erróneas de la administración es habitual o es común que se produzca este tipo de cosas, a corregir por supuesto, y que dan pie a que del otro lado planteen algo por las dudas, que finalmente terminan en la nada, excepto la pérdida de tiempo de ir, volver y decir, bueno, si este recurso no es realmente un recurso, por cuanto va dirigido contra un acto de la administración y no un acto administrativo, debe usted previamente dictar el acto administrativo que corresponde. Entonces va y viene el expediente frente a esa situación. ¿Qué otro tema? Sí. Una consulta, recién hizo mención a las circulares, a los memorandos, a todo lo que son los actos internos de la administración. Por ser un acto interno y no administrativo no es recurrible. Bien, pero ¿se puede presentar alguna denuncia de ilegitimidad, por ejemplo? Un memorando, no sé, que prohíba o que ordene a las mujeres de la administración que vengan todas de pollera, y alguien considera que eso es discriminatorio. ¿Puede presentar algún tipo de reclamo ante eso? Como poder se puede, sí. Como poder se puede. Ahora la suerte que corres frente a esas decisiones no te la puedo asegurar. Pero sí, pueden existir planteos. Pero lo podrían causar solamente dentro de una denuncia de ilegitimidad, no dentro de un reclamo de una queja. Me refiero más que nada a los alcances del instituto. La denuncia si fuese extemporáneo, pero si es en tiempo y forma es como un reclamo frente a algo que yo considero no procedente. Es una petición ante las autoridades, más que nada. De ahí a que me hagan lugar es relativo, porque está dentro de las facultades del superior jerárquico establecer ese tipo de decisiones, cuál es el uniforme a utilizar. Guste o no guste, hay que utilizarlo, obviamente a menos que sea algo lesivo de la moral y las buenas costumbres. Si me ponen vestida, no sé, que vaya a trabajar en bikini, me gusta para la playa, puede decir alguien, pero no para venir a trabajar. Bueno, por decir una situación así extrema. Ya su objeto en ese caso no sería lícito, porque sería contrario a la moral, a las buenas costumbres, algo que pueda ofender, que pueda afectar la dignidad desde este punto de vista, si vos lo considerás discriminatorio, pero habrá que ver en qué discrimina. Que se use pollera, bueno, claro, no sé, es una cuestión ya de género que en otros momentos no se hubiese planteado. Eventualmente podrían llegar a intervenir ciertos organismos frente a esas decisiones o hacer llegar esas presentaciones a esos organismos para la defensa de lo que uno cree que es un derecho. Yo quiero ir de pantalón y no de pollera frente a una situación de género.
determinada, pienso yo, ¿no? Por regla general no debería tornarse algo ilegítimo, pero bueno, estamos frente a situaciones consideradas y a resolver tal vez por el ordenamiento jurídico de una manera distinta como por ahí se podía prever años atrás, ¿no? Depende también de la identidad que esté consignada en su documento, de un montón de cuestiones, pero uniforme al fin. Normalmente pueden obligar a usar más que pollera en la administración un delantal, si es que obligan. Porque les voy a ser sincera, el tema del delantal para el empleado administrativo existía en la medida que había recursos para que la administración hiciera una licitación y comprara delantales. En cuanto los recursos empezaron a faltar, se les permitió a los administrativos también, a las empleadas administrativas, o sea, el hombre tenía un blazer y un pantalón gris, pongamos, y la mujer un delantal sobre la ropa propia que llevaba, así como un docente. Dependía, cada temporada de capacitación podía ser uno azul, otro año podía ser uno bordó, no el personal profesional generalmente, si quería lo podía usar, pero no era obligatorio para el personal profesional, pero sí para el administrativo en la atención al público. Dejó de ser algo que se comprara y se licitara, porque el costo era muy grande, con lo cual los empleados administrativos también iban vestidas como ellas querían, obviamente con su ropa propia, no provista por la administración. Pero ojo que hubo momentos en que yo recuerdo que inclusive no se podía utilizar jean. No se podía ir a la administración con pantalón de jean. Si se usaba pantalón, el pantalón tenía que ser de gabardina. O sea, bien planchadito debajo del delantal. No se utilizaba el jean. Así que bueno, nadie planteó nada, pero son épocas que tienen que ver con contingencias históricas, momentos, modas, qué sé yo, tendencias. Es lo mismo que en las escuelas. Por momentos el delantal puede ser importante, aunque uniforme a todos, porque es en cierta medida iguala, no masifica, pero sí iguala, o permite no generar ciertas diferencias incluso, porque hay quien puede ir mejor vestido que otro y esto generar una situación desigual en los chicos. Pero bueno, hay gente que prefiere que los institutos o los colegios no exijan ningún tipo de uniforme. Los colegios públicos sí, se sigue usando el delantal blanco. Las instituciones privadas normalmente tienen sus uniformes. Y bueno, también ahí existieron épocas y épocas. O sea, ni hablar. En la época que iba yo a la escuela secundaria, teníamos uniforme para todos los días, de lunes a sábado, porque teníamos clase los días sábados también, el día domingo teníamos que ir a misa, era un instituto religioso, con uniforme de gala, que era de otro color, era de color gris. Pero además teníamos que tener el equipo de gimnasia. El equipo de gimnasia no era el jogging o lo que se utiliza ahora, no. Uno ya tenía que ir con una pollera pantalón, una actividad total y absoluta, una pollera pantalón, y debajo de eso un bombachón estilo, no sé, como los conquistadores que vinieron de España, hasta las rodillas, parecíamos todas gordas, un suéter y una camisa blanca. Con eso hacíamos deporte, y zapatillas obviamente, todo. Con eso hacíamos deporte y hacíamos gimnasia. Era una época de una estrictez terrible dentro de la disciplina. ¿Por qué traigo a colación esto? No porque sea referencial, sino porque también forma parte de estructuras piramidales, ¿no es cierto? Esas organizaciones. Y entonces lo que se fija, lo que se estipula,
es eso. Si estás de acuerdo, lo cumplís. Y si no estás de acuerdo, te tendrás que ir de ese colegio porque le tendrás que decir a tu papá o a tu mamá, esto a mí no me gusta. Y tus padres decir, bueno, entonces prefiero otra modalidad. Pero es lo que se establecía. Ya se sabía de antemano que para estudiar ahí eso era necesario. Es más, las boinas de distinto color, un día de semana eran azules, el domingo eran grises haciendo juego con el otro uniforme, y todas, absolutamente las bufandas, los gabanes, las prendas que usaba cada alumno estaba numerada. Y estaba numerada por familia. Por ejemplo, mi hermana mayor ya estaba en la escuela secundaria cuando yo estaba en la primaria. Y teníamos 2 números correlativos, me acuerdo, 126 y 127. De tal forma que cuando algo se extraviaba, ¿para qué les hago todo este raconto? Aparte de ser anecdótico y anacrónico. Para que vean cómo actúan a veces estas estructuras piramidales, no solamente dentro del Estado, sino también en las estructuras educativas. Es como si vos decís, bueno, quiero formar parte de este club y tengo que aceptar las reglas del estatuto. ¿Qué dice el estatuto? El estatuto dice esto, tengo que reunir esos requisitos para poder venir a jugar al golf. Y si no me admiten, no me admiten. Veré qué es lo que puedo plantear si no me admiten arbitrariamente como miembro de este club. O cuando determinados lugares se reservan el derecho de admisión. Vamos a ver también cuál es como consumidor o como usuario, qué es lo que puedo plantear yo si me siento discriminado frente a ese derecho de admisión. O sea, es expansivo también esto, ¿no? En su aplicación. A veces estas decisiones que van hacia adentro de la organización de un ente, que no solamente puede ser el Estado, en este caso porque estamos hablando del derecho administrativo, pero también lo podemos trasladar a otros ámbitos, con estructuras piramidales, con estatutos a los cuales se ha de adherir, con reglamentaciones y digamos, que establecen y que regulan cómo se va a desarrollar la actividad, en qué horarios, en qué días, bajo qué modalidades. Bueno, eso es como que lo conocemos de antemano y si aceptamos, de alguna manera estamos aceptando que utilizar esas cosas y actuar bajo esa modalidad, de manera que lo que vos planteás es una situación, si se quiere, novedosa, porque están corriendo otros tiempos y otras situaciones, y puede llegar a suceder que alguien no se sienta identificado con el uso de la pollera por ahí en función de su identidad, que puede ser otra. Es factible de que pueda plantear. La administración verá qué alcance le da y cómo lo toma. Si lo toma realmente como algo susceptible de ser recurrido con fundamento suficiente, si pueden actuar las asociaciones o las organizaciones de los derechos humanos en relación a la identidad de género y todo lo demás, o sea, como el grado de legitimación para actuar en estos casos no se limita solamente al interesado, sino que también eventualmente podría darse intervención a terceros ajenos, pero que pudiesen tener interés en la opinión en relación a esta situación. Bueno, como plantear se puede llegar a plantear, es una situación original. Yo la verdad es que por ahí he tenido muchas ganas de plantear, pero no lo he hecho por escrito, pero sí lo he manifestado verbalmente en relación al control de la puntualidad. Es decir, yo he sido jefa y también he sido subordinada. Por lo tanto, el control de asistencia para mí hace al estar y al estar en forma eficiente y no puede ser medido o evaluado tal vez de la misma manera, y con esto no quiero ser discriminatoria, sino que quiero generar, digamos, de alguna manera reconocer situaciones jurídicas que son distintas.
por la modalidad de trabajo. Si alguien está para trabajar en atención al público, es obvio que yo no le puedo permitir que venga a cualquier hora, ni que se vaya cuando quiera, sin avisarme, y que la ventanilla quede sin atención. Esto no significa que el empleado que esté del lado de adentro no tenga que estar o no tenga que cumplir un horario, sino que muchas veces el desarrollo de una actividad de carácter profesional o técnica requiere de una modalidad o de una supervisión que no está sujeta exclusivamente al control de si son las 7 o 7:01 o 7 menos un minuto. Vamos, a veces uno se le enciende la lamparita en el lugar más insólito, viene caminando por la calle y dice, esto que acá dentro de la oficina no me daba cuenta para qué lado tenía que rumbear dentro de lo que estaba dictaminando, y resulta que ahora, yo tenía una compañera, una colega que decía, ayer planchando me di cuenta que lo que tenía que resolver en este expediente era tal cosa. Es así, o sea, el trabajo de carácter intelectual que puede desarrollar un profesional, la opinión que se va formando, es una mecánica de trabajo distinta. Esto no significa que no tenga que estar ni que no tenga que cumplir, sino que quien está evaluando a esa persona, ese superior jerárquico, tiene que saber fundamentalmente cómo rinde esa persona. ¿Y cómo rinde esa persona? En función de la cantidad de expedientes que tiene, porque este es otro tema que tiene que ver también, que interesa dentro del derecho administrativo, que es el régimen disciplinario, y que tiene que ver muchas veces con la demora y la mora en la administración. ¿Por qué se produce? Por el incumplimiento muchas veces de los plazos. Entonces, ¿es mejor empleado el que tiene mayor cantidad de expedientes sobre su escritorio? Y a veces vemos que otro no tiene nada. Vamos a ver cómo viene la situación. Muchas veces alguien es muy rápido, es muy eficaz, y prácticamente no retiene el expediente más que un día o dos, lo que necesite para reunir los antecedentes para dictaminar, y lo saca enseguida. Entonces no se le acumulan expedientes. Entonces le volvemos a dar a ese, porque trabajó otro más, 20 más, porque cada vez que vemos, si soy un jefe que contempla nada más que eso, ¿qué veo? Que tiene el escritorio vacío, entonces lo voy a tratar de llenar aún cuando se va de vacaciones, que a veces sucede, se va de vacaciones y cuando vuelve encuentra expediente como si hubiera estado presente. Cosas absolutamente, que esto se los comento así tipo relato, tipo anécdota, pero ¿qué es la realidad de lo que sucede internamente dentro de la administración? Y que son cosas fáciles de corregir por sentido común, y porque quien conduce tiene que saber y tiene que supervisar eso y darse cuenta. Entonces, si el jefe va y encuentra que uno de los abogados tiene 30 expedientes y el otro tiene 5, ¿no se le ocurre preguntar por qué es eso? Vamos a ver, ¿por qué tenés 5? Yo sé si soy un buen jefe porque ese empleado tiene 5, no porque se le hayan dado menos, sino porque sacó más. Y el otro tiene acumulado porque está incurriendo en demora en las tramitaciones y no ha resuelto ninguno de los que se dio desde el mes de no sé cuánto. Entonces ahí es donde debe aplicarse la verdadera supervisión del jefe. Más que el control de la hora o del reloj, que yo no digo que esté mal, porque un orden tiene que tener la estructura, no podemos permitir que nadie controle a nadie, que todo sea tierra de nadie, o sea, que se golpee la puerta y no haya nadie, excepto en situaciones de pandemia que existió el teletrabajo, pero bueno, tiene que existir, las personas tienen que estar, es un contrato de personas, es decir, que tiene que ser desempeñado en forma personal. Con lo cual, muchas de estas cuestiones que parecen tontas, generan muchas veces perjuicio y generan una distorsión y una inequidad dentro de los empleados mismos.
Si todo da lo mismo, el que trabaja mucho le dan más trabajo porque es trabajador, no lo estamos premiando, lo estamos exigiendo más. Es como que la manzana podrida ya no la podemos cambiar, ¿sí? Entonces tratemos de rescatar esta otra que no se pudrió y eso le exigimos todo. Es un poco también la convicción de las instituciones educativas muchas veces. O sea, soy más exigente con el mejor, porque es el mejor y no quiero que se vaya de esa categoría del mejor, y con este que ya no puedo hacer nada porque es vago por naturaleza, porque no cumple nunca y porque la verdad que ya todos los esfuerzos que hice por tratar de llevarlo por el camino de lo que debe ser y ya perdí un poco el control. Entonces no me espanta tanto el incumplimiento o el mal accionar del que es vago por naturaleza, sino una actitud determinada, un pelito que se movió de la vincha, por ejemplo, del alumno cumplidor. Entonces eso va generando ¿qué? Va generando ese resquemor, esa vara inequitativa, eso que no es el principio de igualdad. Entonces, esto se traslada desde las instituciones educativas también a los ámbitos de trabajo, también en el ámbito privado, pero fundamentalmente en las estructuras con jerarquía piramidales como las de la administración. Entonces, si todo da lo mismo, si el que llega tarde finalmente no lo sancionan como corresponde, el que tiene sumarios, lejos de quedar fuera de la administración, a veces consigue un ascenso más rápido que el que nunca tuvo sumario, tiene esa sensación de que nada importa nada, y eso va en demérito de toda la actuación. Y con esto no quiero decir que todo dentro de la administración es malo, sino que no se rescata realmente ni se reconoce que hay mucha gente con muchos valores y que hay mucha gente que es muy apta y muy idónea. Lo que pasa es que en medio de un ámbito institucional donde a veces existen muchos circunstancias, lugares, encuadramientos, categorías, donde prevalecen otros tipos de comportamientos, es como que todos llevan el mismo estigma de la ineficiencia, de la idoneidad, asociado a la corrupción, asociado a que puede ser deshonesto, asociado a no creer que esa persona está actuando de buena fe. O sea, tiene un efecto expansivo, más lo malo que lo bueno. Y son cosas completamente perfectibles si es que estamos decididos a que este cambio y estas situaciones sean distintas. Cuesta, sí, claro que nos cuesta mucho en general, en todos los ámbitos. Básicamente, si yo les transmito un mensaje absolutamente pesimista, diría que dentro de la administración asciende más rápido el obsecuente que la persona que mantiene sus principios. Entonces son cuestiones de decisión. Prefiero no tener un cargo, pero estar con mi conciencia tranquila. Si hay algo que no me gusta es ser obsecuente. Si yo digo lo que honestamente es mi convicción. Si me equivoco, puedo equivocarme, sí, pero es lo que pienso en función de lo que veo y de lo que tengo. Ahora, si tengo que responder en un determinado sentido, y esto es de aplicación, obviamente, ni hablar a los jueces, que tenemos que hablar de su imparcialidad. Tengo que responder en determinado sentido u orientación porque me lo dicen para mantener un puesto o un cargo. Bueno, la verdad que yo no participo de ese criterio, ¿no es cierto? La idoneidad es el único requisito, valga esto también, para que lo asocien al contrato administrativo de empleo público. Es el único requisito exigido por la Constitución para el desempeño de un empleo público.
¿Qué es la idoneidad? Por supuesto, la idoneidad en el sentido de ser competente, de ser capaz, de idoneidad en el sentido físico, técnico e intelectual para poder desempeñar esa función para la que soy designada. Hoy por hoy les diría, yo encuentro a veces esa idoneidad un tanto como, más que la idoneidad, también la competencia en sí. No la competencia como sinónimo de capacidad, sino la competencia en el sentido del cual vimos como grado de actitud para actuar, ciertamente como desdibujada, ¿no? La condición de ser competente para resolver determinadas cuestiones y la idoneidad para el ejercicio de esa competencia en ese órgano. Es decir, si para desempeñar una función que tiene que ver con la salud yo designo un ingeniero agrónomo, o si para cumplir una función que tiene que ver con, no sé, con las relaciones exteriores, designo a alguien que no sabe nada de las relaciones internacionales. Obviamente que si mi cargo de abogado sirve para ser secretaria de obras, por ejemplo, en vez de un arquitecto o un ingeniero, yo no lo aceptaría aunque me lo ofrecieran. Me parece que no tengo la idoneidad técnica para el desempeño de esa función. Y ciertamente yo veo que es como que es muy elástico el concepto y a veces se distorsiona bastante la idoneidad y la competencia como noción técnica en la realidad. Debo decirlo como dice el programa, porque es derecho administrativo y es la realidad de lo que vemos. No solamente ahora, es probable que haya existido en distintas etapas estas situaciones, pero son las necesarias, que es lo que hay que tener, que es lo que exige la Constitución y es lo que no se da. Es como para ser juez se requiere la práctica en el ejercicio profesional durante 3 años y se designa a alguien que nunca desarrolló actividad profesional alguna. Es un requisito que hace a la admisibilidad como postulante. Sin embargo, llegaron a ser jueces de esta manera. Bueno, como ahora estamos escuchando de un juez que fue reprobado y fue, como ustedes cuando sacan un 2 y vienen a la revisión y con un poco de suerte en la revisión, por ahí pueden sacarse un 4 y por ahí es que les queda el 2. ¿Ustedes creen que tienen derecho a seguir cursando? No. Entonces, y no es el primer caso que vemos del juez subrogante, ¿eh? Acá en el fuero, en Mar del Plata, hay muchos que han llegado a ser jueces vía revisión de examen. No han sido los mejores promedios los que han llegado a ser jueces. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Que se sienta ofendido, que se ofenda. Es una realidad. Una realidad lamentable. Pero quien ha rendido los mejores exámenes no siempre ha sido, y los mejores antecedentes no siempre ha sido el que ha llegado a ser juez, más vale es el que quedó fuera. Y mucha gente que no reunía ni siquiera requisitos de admisibilidad como postulante, porque le faltaban los requisitos constitucionales para hacerlo, no solamente rendidos, sino que han sido designados y han obtenido acuerdos. Y muchos postulantes que reprobaron uno de los exámenes fueron a la revisión y yo como docente, en función de mi experiencia docente, digo, cuando me puedo confundir, ¿no es cierto? Como docente me puedo confundir, entonces admito la revisión, vamos a ver, ¿me equivoqué? ¿O vos no entendiste qué es lo que yo te corregí? Es lo que hacemos. Puede ser que me haya equivocado en una o dos cosas. ¿Cuánto más puedo elevar? ¿Puedo pasar de un 2 a un 10? Es muy difícil. Es probable que me haya podido equivocar en alguna apreciación y merezca ese examen tal vez un punto más, puede ser 2 puntos más, puede ser. Ahora, pasar del 2
hacer el mejor examen para ser juez, en mi experiencia como evaluadora, como docente, en jurados de concursos docentes también, es muy difícil que eso suceda, a menos que se decida que sea así. ¿Estamos? Eso es muy distinto, pero también es muy penoso. Es muy penoso que el camino sea ese. Volviendo entonces, lo que les quiero dejar es la posibilidad en esto que vos planteás, y te diría sí, no sé con qué resultado, no sé con qué resultado en virtud de que son estructuras piramidales que están fijando, al igual que en los restantes, esto es en el marco de un contrato de empleo público, que es un contrato administrativo, no te olvides que ese contrato tiene cláusulas exorbitantes y actúa el empleado como un colaborador de la administración, si bien percibe su sueldo, obviamente, como el cocontratante de obra pública va a percibir también el costo de la realización o de la ejecución de esa obra. Pero las cláusulas ya están predispuestas por la administración, de ahí la exorbitancia, ¿no es cierto? Que hablábamos del régimen exorbitante, con lo cual, si yo quiero participar de esa licitación, debo adecuarme a los requisitos que exige el pliego. Si no me gustan, no los reúno, o no quiero, no puedo condicionar mi oferta. No me tengo que presentar. Si no los Sí, no, acepto, tal cual. En eso estoy de acuerdo. Por ahí el ejemplo que le di a la pollera, porque un caso que ahora en Córdoba creo que están yendo los estudiantes de pollera, pero bueno, no venía el caso por ahí el tema puntual, sino ante cualquier decisión de la administración, porque si bien entiendo que se da en el marco de un contrato administrativo, esa cláusula exorbitante también tiene la limitación de que no puede ser ilegítima. No por pueden supuesto. por memorando ordenarme trabajar 3 horas más. Exactamente. Por eso te lo vinculo con el tema del contrato, porque si bien son cláusulas exorbitantes, esa exorbitancia tiene que tener también razonabilidad. El ejercicio de esas cláusulas tiene que tener razonabilidad, que tiene que ver con la proporcionalidad entre medios y fines de los cuales hablábamos respecto de los actos administrativos. En el ámbito contractual sucede lo mismo. Es decir, yo puedo decirle, usted no tiene derecho a pedirme la rescisión porque es el primer mes en que como administración yo me demoro en pagarle, pero si esto sucede durante 6 meses consecutivos, yo no puedo tener al contratante diciéndole que en virtud de la cláusula exorbitante le voy a pagar cuando yo pueda o cuando yo quiera, porque ahí va a generar el derecho precisamente, frente a esa exorbitancia de esta cláusula, la posibilidad del otro de pedir la rescisión por la imposibilidad de continuar. Todo dentro del marco de la razonabilidad y de la proporcionalidad. El sentido común nos va a identificar esa exorbitancia en el ámbito de los contratos. Si yo, vía memorándum circular, también, como vos das ese ejemplo, pongo algo que resulte irrito a las morales, a las buenas costumbres, o ciertamente lo considere ilícito de alguna manera, bueno, veré cómo hago llegar, aún en el, si no le dan tratamiento de recursos, ni de queja, ni de reclamo, ni de denuncia, como petición ante las autoridades, voy a hacer el planteo diciendo lo que a mí me parece que no puedo cumplir en virtud de tal, y veré y esperaré qué es lo que me dicen y hasta dónde puedo llegar con esa decisión. Si me imponen el cumplimiento de una condición abusiva desde ese punto de vista, obviamente que sí, yo estimo que tengo legitimación para actuar. No sé con qué suerte, en este caso que vos me hablás de Córdoba, si ya está resuelto, o qué, como posibilidad y como facultad, yo creo que existe legitimación. No sé si estás adelantado, digamos, en el estudio del tema. No, pero me surgió porque es fácil de relacionar por ahí con la actividad, con lo que es la administración pública. Todo el planteo de recurso queja y cuál era el mecanismo, si era una queja o si era una petición neta ante las autoridades. No, mira, no es un acto administrativo típico, porque la circular no te va a dar fundamentos, ni motivación, ni antecedentes, ni nada. La circular te va a comunicar que a partir del día de la fecha se va a implementar tal cosa y en tal horario y tendrán que venir de tal forma, con lo cual no estamos frente a un acto con las características y los requisitos
¿no es cierto?, de validez. Lo que sí es cierto que en relación a esos agentes internos tiene obligatoriedad. Entonces, de alguna manera yo tengo que tener un estatus o una situación dentro del marco de ese contrato de empleo público para decir, para plantear, cualquiera sea la denominación que le dé, la disconformidad frente a determinada disposición. Puedo hacerlo, y todo dependerá de la razonabilidad de lo que yo planteé y también de la razonabilidad de lo que me estén imponiendo dentro de esa decisión. Así que sí, yo pienso que sí. Me inclinaría, cualquiera sea la denominación, a tratar de justificar en ese caso por qué impongo tal o cual condición, y si alguien se siente agraviado por eso, qué vía o qué recurso, incluso sin agotar instancia administrativa, puede llegar a plantear y ante qué organismos lo puede hacer. Y está Bien, doctora, gracias. Así que eso hay que verlo en el contexto integral también del contrato de empleo público, de los derechos y obligaciones, que normalmente son, ya lo habrán visto con el doctor Pessier, de carácter estatutario, pero es una relación contractual, es un típico contrato administrativo. Estatutario porque decimos, bueno, se rige por el estatuto tal, pero también dentro de la administración pública existen ciertos sectores donde están regulados por convenios colectivos de trabajo, sobre todo en las empresas del Estado. E incluso la propia universidad o FIP tiene un doble régimen, o sea, el estándar clásico del régimen de empleo público o el de convenio, o el de contrato. O para determinados casos de concursos docentes, por ejemplo, por registro, a veces se hace bajo un régimen de contratación de trabajo, para lo cual vienen a los jurados, que son concursos internos, porque hay gente que durante años está en función de esa disposición de carácter contractual y no de relación de empleo por concurso regular. Vienen los veedores gremiales, en ese caso, que no opinan, pero cumplen la función de veedores en cuanto a lo que se les pregunta o el tratamiento que se dispensa en la evaluación, ¿no es cierto? Está presente. Entonces, no todo es relación de empleo público. Dentro de la administración también existen algunas variaciones donde existen regímenes contractuales o de convenios colectivos de trabajo. Sobre todo a medida que nos alejamos de la administración central y vamos hacia la descentralización, y dentro de la descentralización, por ejemplo, las sociedades de Estado, las empresas de Estado, las sociedades de economía mixta, donde el régimen laboral no es el típico del régimen de empleo público, reitero. Bien, pasamos de la queja, en definitiva, nos seguimos quejando. Hablamos de la denuncia de ilegitimidad como una posibilidad más, pero ahí queda simplemente como un denunciante. Hablamos de las notificaciones electrónicas, de los expedientes que pueden fusionarse, que pueden resolverse en forma conjunta, habla el texto ordenado a nivel nacional, la ley provincial de procedimientos o la ordenanza general a nivel de las municipalidades, bueno, habla más de la acumulación de expedientes. Un expediente puede estar agregado, acumulado sin agregar. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de formarse dos expedientes unidos que concluyen en las 200 hojas y se agrega uno nuevo y continúa con la foliatura, el alcance puede ser un tema que por una cuestión de tiempo se forma por separado, como si fuese un incidente, para que tramite más rápidamente y luego
se acumula el expediente madre original sin agregar, es decir, que en el formato papel para hacer gráfica le ponen esas cositos, esos pinches de hojalata, y entonces ese expediente queda unido sin agregar, acumulado sin agregar, ¿sí? El otro, cuando supera las 200 focas, ustedes van a ver que encuentran un cuerpo, luego va a figurar la finalización de ese cuerpo de expediente diciendo que consta de tantas fojas, y la iniciación y la agregación del nuevo, y ahí comienza la foliación del otro, a partir de la foja dejada en este. No es necesario refoliar, ya les dije. En los expedientes también lo que es importante tener en cuenta, tanto cuando estamos de un lado del mostrador como cuando estamos del otro lado, es en virtud de qué calidad nos presentamos frente a la administración. ¿Nos presentamos por derecho propio, por interés propio, o nos presentamos en representación de otra persona, sea esta humana o jurídica, o en virtud del ejercicio de un mandato? Entonces, según la calidad invocada, tendré que ver qué documentación tengo que presentar para acreditar la calidad invocada. Esto lo va a exigir tanto el ordenamiento nacional, provincial como municipal. Si yo digo que soy yo, tendré que acreditar mediante mi identidad. Si la administración tuviese en algún momento dudas respecto de la autenticidad de una firma, en cualquier momento puede notificar a esta persona y hacerla comparecer para que firme en su presencia. Si la persona que se presenta por interés propio no pudiese o no supiere firmar, puede designar a otro en presencia de la administración, autorizándola a que firme el contenido de lo que está siendo objeto presencial por parte de un agente de la administración. Si la persona no sabe firmar, en ese caso es el empleado administrativo quien debe dejar constancia de esta circunstancia y deja la impresión digital de esa persona en la documentación para que pueda tramitar y para que pueda verificarse la identidad del peticionante. Otra situación a tener en cuenta, entonces, la personería. Si yo estoy dentro de la administración y tengo que analizar un recurso y lo presenta alguien que no es por derecho propio, sino a través de un apoderado, bueno, a ver, ¿quién se presenta? ¿Quién es? ¿Tiene mandato? ¿Tiene facultades suficientes? Dentro del análisis que hablábamos la clase anterior de la admisibilidad formal. Ahí yo analizo la admisibilidad formal. Fue presentado en tiempo, en forma. ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo presenta tiene la calidad acreditada, la calidad invocada, con facultades suficientes para presentarse en este tipo de acto, o tiene un poder general para asuntos judiciales que nada tiene que ver con este asunto administrativo? En cuyo caso, bueno, por ahí la reglamentación en el ordenamiento nacional es bastante flexible en ese sentido, porque cuando advierte que existen falencias, esto no obsta que en el ámbito provincial y municipal pueda hacerse lo mismo, se debe intimar, ¿no es cierto?, a la persona a que acredite, a que presente la documentación que resulta necesaria a los fines del tratamiento de ese recurso. Como así también a subsanar todos aquellos defectos de índole formal que pueden generar eventuales nulidades en el tratamiento. Entonces, esto es una manifestación más de la impulsión de oficio, que es una obligación por parte de la administración, de alguna manera del principio del informalismo en favor del administrado, y la obligación en virtud del mismo que tiene la administración de encauzar esas presentaciones, y a fin de no incurrir en eventuales nulidades, de intimarlo a subsanar aquellos efectos que pueden ser
susceptibles de ser subsanados a los efectos del tratamiento de esa presentación. Omitió consignar un domicilio, bueno, se le intima para que lo haga en el término de tantos días, como establece la reglamentación, bajo procedimiento de darle por desistido o declarar la caducidad del procedimiento o lo que se fije. En algunos casos de seguir con las actuaciones adelante sin su intervención. Lo mismo si la administración advierte que del contenido de un expediente pudiese estar afectado el derecho de un tercero que no sea parte en esas actuaciones, pero tiene conocimiento de la conexidad que ese tema puede afectar el derecho de un tercero ajeno, puede citar a ese tercero ajeno. Cuando se trata de personas con domicilio incierto o personas inciertas, y se requiere una notificación, ¿cómo se efectúa? Normalmente a través de edictos que debe publicar la administración en los diarios de circulación y en el boletín oficial. Entonces, intímase y por ahí no tiene los datos concretos actualizados del titular de una sociedad o de un inmueble que requiere su intervención, su participación a los efectos de, por ejemplo, efectuar una reparación de algo que está amenazando ruina, bueno, o está afectando la salubridad. No se consiguen los datos actualizados, puede publicar edictos, o puede reputar como subsistente, si en algún momento lo constituyó, ¿no es cierto?, el domicilio que tiene en sus bases de datos. Entonces se reputa como subsistente a todos los efectos de las notificaciones. Máxime si en las actuales circunstancias el domicilio constituido lo ha sido electrónicamente, va a ser tomado como válido en tanto no se modifique y le siga asignado ese domicilio electrónico. Entonces, personería es una situación particular que hay que tener muy en cuenta. Otra situación que se da dentro del procedimiento administrativo son las vistas de estos expedientes. En general, bueno, por ejemplo, en el municipio local rige desde hace muchos años una ordenanza que habla de la publicidad, ¿no es cierto?, de las actuaciones administrativas. Sí, el principio de regla es que sean públicas, pero las normas de procedimiento establecen en determinadas circunstancias que pueden ser reservadas o estar bajo secreto, que no necesariamente son lo mismo. Reservadas pueden ser aquellas situaciones que por su índole o su materia es necesario preservar, y que solamente puedan tomar vista de las mismas quienes intervienen en ellas y no tengan acceso personas ajenas a la cuestión que se debate. Esto se ve también en los procesos judiciales. Hay actuaciones que son reservadas por la índole del tema, como puede ser en asuntos de familia, donde no cualquiera puede tomar vista de ese expediente, excepto quienes son parte dentro del mismo. Y secretas porque en algunos casos las situaciones son secretos de Estado, por ejemplo, y se le impone, ¿no es cierto?, la carátula de esos expedientes y el carácter de reservado o de secreto. O a veces la actuación toda no es secreta, pero está en una etapa donde rige el secreto. Por ejemplo, en un sumario, durante todo el plazo que rige el secreto sumarial, el secreto del sumario, como normalmente ustedes lo conocen, que rige desde que se inicia, ¿no es cierto?, por un acto administrativo que ordena la instrucción de ese sumario, el instructor que se hace cargo del mismo, que decreta el secreto del sumario, y toda la etapa, que este es un procedimiento administrativo especial de carácter disciplinario, toda la etapa de la prueba de cargo, es decir, toda la etapa donde el instructor
va reuniendo todos los elementos del juicio tendiente a determinar si el hecho a investigar se produjo o no se produjo, si ese hecho configura o constituye una irregularidad y en determinadas situaciones, además, si frente a esa irregularidad puede determinar a quién le es imputable prima facie esa conducta antijurídica que originó esa irregularidad. En esta etapa preventiva, que es la etapa de la prueba de cargo, y esto ya lo auno al régimen disciplinario dentro del contrato administrativo, lo auno al procedimiento administrativo especial del régimen disciplinario, que es el sumario administrativo. Lo doy por explicado, quiero decir, dentro de las normas de procedimiento a este procedimiento especial. Esa prueba de cargo hasta esa providencia que decide si sobresee, si da por finalizado por no configurarse ningún hecho irregular a su criterio, ahí es cuando se da por levantado el secreto del sumario. Si considera que hay mérito suficiente, que el hecho se da por, es prima facie, por acreditado, y prima facie la responsabilidad de fulano, mengano, sutano, perengano, quienes fuesen, o uno solo, se dicta providencia de imputación y se produce el levantamiento del secreto sumarial. Entonces, ese expediente, si bien por su naturaleza no necesariamente es caratulado como reservado, como secreto, tiene una etapa dentro del procedimiento que está regulada por el secreto sumarial. ¿Por qué? Porque a partir del levantamiento es cuando el interesado a quien se le imputa prima facie la comisión de esa falta o esa omisión es cuando recién va a empezar a producirse lo que se denomina como segunda etapa dentro de este procedimiento especial, que es la prueba de descargo. Es cuando aquel que recibe esa notificación de providencia de imputación se le dice, bueno, dispone de tantos días para efectuar su descargo, y en ese descargo puede ofrecer prueba, tiene derecho a que esa prueba se provea, que esa prueba se produzca, a controlar el mérito de esa prueba ofrecida, tal como lo establece el artículo 18, ¿no es cierto?, de la Constitución Nacional, el derecho al debido proceso adjetivo, a alegar sobre el mérito de la prueba, tras lo cual recién vendrá el dictamen del instructor sumariante que diga si realmente modificó su opinión primitiva que prima facie emitió en esa providencia de imputación, que como tal es única, es el eje, digamos, técnico sobre el cual basó esa presunción de responsabilidad. Si de la prueba de descargo surgen elementos que le hagan cambiar la convicción el instructor podrá decir, sí, bueno, basé mi providencia de imputación en tales y tales, pero en función de la prueba aportada por el interesado surge de focas tanto de la prueba producida, hechos que dejan sin efecto tal o cual conclusión, con lo cual puede decir, bueno, no, aconsejo un sobreseimiento por no tener por debidamente acreditada la responsabilidad de esta persona, sí el hecho, pero no la responsabilidad de esta persona como autor de este hecho, o bien puede decir absuelvo, porque llega a la conclusión de que esa persona es absolutamente inocente respecto de ese hecho que se le ha imputado preventivamente, o bien puede decir la prueba de descargo no ha modificado en nada aquella primitiva conclusión a la que arribé en la providencia de imputación, con lo cual vuelve sobre la misma, concluye en la evaluación, por supuesto, de la prueba de descargo y llega a la conclusión del consejo que debe dar. Aconsejo que se lo sancione con tal pena, sanción de tipo correctivo, expulsivo, lo que fuere. Si es una sanción expulsiva, obviamente va a existir la obligatoriedad, y aquí vemos otro supuesto, la obligatoriedad de un dictamen jurídico. Si lo que se aconseja es la cesantía de la gente o la exoneración de la gente, que a su vez, si bien
estas dos últimas son sanciones expulsivas ambas, existe una diferencia de entidad. La exoneración siempre es más gravosa que la cesantía. La cesantía implica el apartamiento de la gente respecto de los cuadros de la administración, pero existe la posibilidad de que, transcurrido cierto plazo desde que se decreta la cesantía, pueda solicitar su rehabilitación. Y eventualmente, si presupuestariamente, concurso mediante o lo que fuere, se da la situación de que pueda volver a ser tomado dentro de los cuadros de la administración. En cambio, cuando se trata generalmente de personas que han sido exoneradas en virtud de situaciones o hechos muy graves que afectan moral y económicamente el patrimonio del Estado, o por delitos dolosos de naturaleza infamante, en esos casos lo que cabe es la exoneración. La exoneración no posibilita la rehabilitación y además tiene un accesorio, que es la pérdida de los aportes jubilatorios, con lo cual es la sanción de carácter expulsivo más gravosa. En las últimas reglamentaciones, antes de la última modificación, la anterior, la ley 11.757, que regulaba el régimen disciplinario para todo el ámbito bonaerense, de los municipales bonaerenses, era muy curioso ver cómo la exoneración estaba prevista como sanción, pero no teníamos cuáles eran las causales que conducían a la exoneración, con lo cual se llegaba a un punto donde las causales que eran generalmente adoptadas para generar la pena de exoneración estaban subsumidas en la de la cesantía, y se concluía en una cesantía. Ningún sindicato obviamente pidió la modificación de esas disposiciones. Dicen, no, la exoneración no existe. Sí, la exoneración está prevista como sanción. Lo que no estaban previstas eran las causales que conducían a la exoneración, porque precisamente esas causales gravosas que daban lugar a la exoneración en la anterior normativa quedaron subsumidas en la cesantía. Entonces llegaba un punto que el instructor sumariante lo que podía aconsejar era la cesantía, porque no tenía algo que condujera a la exoneración. Bueno, no sé ahora si lo han modificado. En este terreno de estas leyes es donde también vemos cómo no se da en el terreno de los hechos la autonomía, y vimos en la primera parte del programa y aplicamos ahora este concepto, esta noción dentro de la descentralización. La autonomía está prevista para los municipios en la Constitución Nacional, y dijimos la Constitución de la provincia en realidad sigue tal como estaba en el año 34 del régimen municipal. No se generó autonomía en los municipios bonaerenses, y en materia de empleo público, una ley común a todos los municipios es precisamente lo que hace, entre tantas otras cuestiones, a ver cómo en la práctica, en el terreno de la práctica, obviamente no somos autónomos. No nos damos nuestra propia carta orgánica, nos viene dada por un decreto ley del año 58. Pero además de eso, lo emparchamos, lo modificamos, pero siempre sobre la base de la misma estructura. Es decir, no la genera cada municipio en forma autónoma, nos viene dado desde la legislatura ese parche o esa modificación, con lo cual la autonomía en sentido técnico no se da. Y en materia de empleo público sucedió que hubo periodos en los que existían estatutos dictados a través de ordenanzas locales durante muchos años, hasta que un buen día, también dentro de otro periodo democrático, se dejó sin efecto eso y se establecieron normativas de carácter legal que viene dada en forma común para todos los municipios bonaerenses. Llámese ley 11.727, 14.250, que es la última. Entonces, al ser comunes, se
desnaturaliza la autonomía que desde ya, como tal, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ya les dije, es una manda constitucional incumplida. La nación prevé una cosa, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires quedó en otro estadio. En sentido técnico, riguroso, no tenemos autonomía. Y estos son ejemplos prácticos donde los vemos. Al tener una ley uniforme, común para todos, cuando debería dictarse una propia normativa en desde el punto de vista disciplinario. Bueno, ya que estamos hablando de este procedimiento especial del sumario, también podemos aplicar respecto de lo que es norma o es regla dentro del mismo. ¿Por qué el sumario? Porque dentro del contrato administrativo ustedes habrán visto que una de las características del empleo público, ¿cuál es? Que diferencia al mismo del empleo privado, es la estabilidad. La estabilidad no significa que yo me siente acá y permanezca siempre. Puedo permanecer siempre y cuando no sea sujeto de remoción vía sumario administrativo previo. Esta es la protección jurídica que la Constitución brinda al empleo público y que no es la misma en relación al empleo privado. Respecto del empleo privado, la Constitución habla en el 14 bis de la protección contra el despido arbitrario. Y estabilidad para el empleo público significa que goza, transcurrido un periodo de tiempo de suficiencia que está establecido en cada normativa, si son 6 meses o 12 meses, adquiere estabilidad en ese cargo para ser removido en caso de un acto de indisciplina en su comportamiento. Lo que corresponde es efectuar un procedimiento sumarial previo, tras lo cual recién podrá quedar cesanteado, exonerado, o bien puede quedar dentro de los cuadros de la administración con alguna medida de tipo correctivo, como puede ser llamado de atención, percibimiento, como se lo llame según la regulación, y también medidas suspensivas de hasta 30 días, superados los cuales, si la medida de suspensión es superior a los 30 días, no se pueden aplicar en forma directa y obviamente requieren de la instrucción de un sumario administrativo. Bien, este es un procedimiento especial, donde vemos entonces prueba, donde vemos vistas, donde vemos etapas que son secreto, donde rige el secreto. Yendo de esas situaciones, que hablamos de la publicidad de las actuaciones y que en algunos casos son reservados, cuando son reservados debe emitir la administración un acto administrativo que disponga la reserva de esas actuaciones, y por qué razones y por qué fundamentos. Y cuando media un secreto, ¿no es cierto?, el expediente es de carácter secreto, también se lo debe caratular y se debe establecer en virtud de qué. Por ejemplo, si alguien quisiese tomar vista de un expediente de obras privadas, yo digo, bueno, sí, las actuaciones son públicas, pero en este caso en particular, si yo tengo que opinar, tengo que decir que no, que es reservada para quienes son partes en el mismo, no para cualquiera. ¿Por qué razón? Porque todo lo relativo a la vivienda está amparado por el secreto estadístico. Es decir, a mí no me gustaría que todos miraran dónde tengo las ventanas, dónde tengo las puertas de mi casa, cuáles son las características. Eso es algo muy, muy particular, un derecho del particular del interesado. No tiene por qué tener acceso cualquiera a ver esas situaciones. ¿Podrá denunciar una constitución irregular? Sí. ¿Los funcionarios tienen la obligación de verificar? Sí. Ahora, distinto es tomar vista de las actuaciones. Cuando media un secreto de esta índole, por ejemplo, que sería de aplicación, queda relevada esa publicidad. Lo mismo cuando es reservado el carácter de las actuaciones, en virtud del tema o la materia que se trata. Bien, ya que hablamos de vistas,
cuando se confiere o se solicita vista, a veces se tiene que solicitar previamente por el interesado, y otras veces se presenta espontáneamente y quiere tomar vista. Si el expediente está en una situación en que puede tomarse vista, porque ya vimos, por ejemplo, en el sumario, en la etapa del proceso, no pueden tomar vista, porque es precisamente rige el secreto, porque el instructor está recabando información. Cuando se levante el secreto sumario podrá tomar vista las actuaciones. Entonces, tiene que saber quién atiende, si por el estado en que se encuentran las actuaciones es susceptible de que tome vista. Si esta resolución, por ejemplo, de alguien o a la firma de alguien, tendrá que esperar a que se produzca el acto que está pendiente de resolución y luego darse vista. Eso se va observando en la práctica según el estado en que se encuentra el expediente. Lo que tienen que tener en cuenta es que una de las modalidades o de las formas sí, de notificarse es la notificación personal. Es como cuando yo voy a tribunales y voy y me notifico personalmente en el expediente o en el día de nota, dejo constancia si el expediente está o no está, o las providencias que se notifican por nota. Acá, cuando yo tomo vista de un expediente, el empleado administrativo que atiende tiene que dejar constancia de que en el día de la fecha quién se presentó, quién tomó vista, si estaba legitimado para tomar vista, en virtud de qué condición lo requirió. Y si es el interesado o es su apoderado, obviamente empezarán a correr los plazos si hay algo pendiente para recurrir. No es necesario que espere la cédula de notificación. Ya, al tomar vista, se dan por notificado todo lo resuelto y acontecido con anterioridad a esa vista. En consecuencia, los plazos empiezan a correr. Entonces hay que tener en cuenta en qué situación, en qué estado se encuentra el expediente, y si cuando tomo vista hay un acto administrativo que no me haya llegado la cédula, el telegrama, la carta documento, la notificación electrónica o lo que fuera de esa resolución, yo tengo que saber que sí tomé vista personalmente y de eso se tomó nota, se dejó constancia, también existe la constancia electrónica, ¿no es cierto?, de eso. Obviamente el cómputo de los plazos ya empieza a correr, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese detalle de que me doy por anoticiado absolutamente de todo lo acontecido con anterioridad a mi toma de vista, ¿sí? Y entonces, si algo está firme, si no fue debidamente notificado, o si a partir de ese momento quedé efectivamente notificado, tengo que saber el cómputo de los plazos si es que quiero recurrir, ya empezó a correr. ¿Qué otro tema? Bueno, la notificación es un elemento muy importante porque ya lo hemos visto, que hace a la eficacia del acto administrativo. Sin notificación yo puedo seguir con secuelas dentro de ese procedimiento, investigaciones, determinaciones, informes, un montón de cosas que voy acumulando dentro del expediente, pero si no las notifico en debida forma, puede ser que después vengan y me planteen la nulidad. Entonces es un elemento a tener en cuenta y donde los empleados o agentes a cargo de las notificaciones deben estar también con instrucciones debidamente adecuadas, deben saber qué constancias, qué tipo de constancias tienen que dejar. El otro tema que muchas veces, ahora con las cuestiones electrónicas prácticamente esto se da sí o sí, por los medios electrónicos, valga la redundancia, pero en formato papel, muchas veces lo que no hace el empleado es dejar cargo, la fecha de la presentación, el sello con la fecha de la presentación, para poder saber si algo fue interpuesto en tiempo y forma. Entonces, acá otra vez el informalismo en favor del administrado. Si estamos en presencia de un formato papel
donde el empleado de la administración no cumplió con su obligación de poner el cargo y el administrado sí cumplió con la obligación de poner la fecha y puso Mar del Plata, 15 de octubre del 2021, y estamos ahora y ya transcurrieron los 10 días hábiles, pero no tengo un cargo que diga que fue presentado en tal día, yo debo tomar como válida la fecha que puso el administrado, y si está en término lo debo tratar. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una fecha, no sé, absolutamente distinta a la real en que se produjo la presentación, pero ante la duda, por la falta de el cargo por parte del empleado administrativo en las actuaciones, lo debo reputar como presentado en tiempo y forma, ante la duda. Este es otro ejemplo más del informalismo en favor del administrado, muchas veces, así como la denuncia de ilegitimidad se toma como tal, a veces la falta de cargo hace que deba presumir como presentado en tiempo y forma en función de la fecha que le dio el presentante, más allá de si es real o no. Yo lo puedo traer con la fecha de hoy cuando en realidad se venció antes. Pero bueno, la administración no consigna una fecha correcta, adecuada, se olvidó. Y bueno, forma parte también de esas zonas erróneas de la administración. Notifico los dictámenes, a veces me pongo el cargo de presentación en los escritos, y entonces es todo un tema, decir, se rechaza o se admite, en virtud de la aplicación de estos principios. Bien, otro de los temas es cuando una vez el texto ordenado de la reglamentación a nivel nacional establece expresamente cuando llega al tratamiento del superior jerárquico que agota la instancia administrativa, debe notificarle al administrado que ese acto agotó la instancia administrativa. Cosa que no es tan clara ni tan explícita en el reglamento provincial ni municipal. No se dice expresamente este acto. Puede llegar a decir el acto administrativo que se da por agotada la instancia administrativa. Puede llegar a decir. No hay una norma que expresamente lo exija. Queda librado a la interpretación, ¿no es cierto?, del interesado, saber cuándo ese acto agota la instancia y cuándo debe acudir a la instancia judicial. Acá, en el ámbito, en el texto ordenado del reglamento a nivel nacional, se establece la obligatoriedad para la administración de notificarle que ese acto agotó la instancia. Entonces, ahí empieza a computarse dentro del procedimiento administrativo el plazo que fija de 60 días, en este caso, para la interposición de los recursos o de las acciones judiciales. Recuerden que en el ámbito nacional, les reitero una vez más, no existe un código contencioso administrativo. Lo que sí existe son acciones y recursos dispersos a través de las distintas regulaciones que corresponda aplicar en cada situación. Es por eso que la norma de procedimiento prevé un plazo común para el inicio de esa demanda judicial y dice, acá se agotó la instancia, sino de saber que ya puede acudirse, así considera menester, a la instancia judicial. En el caso del ámbito provincial, sí contiene la particularidad de tener desde siempre códigos procesales administrativos. Yo les dije que el Código Varela fue el primero en materia contencioso administrativa, el de la provincia de Buenos Aires, y ahora, desde el año 2003, tiene fuero. En el ámbito federal existía fuero, lo que no hay es código. Hay fuero contencioso administrativo en lo federal, pero no hay un código que condense, que compile todas las acciones judiciales. Eso está disperso, a no confundirse entonces.
porque ahora ya estamos pegando el salto, nos estamos yendo de la sede administrativa y estamos viendo que estamos agotando la instancia administrativa. Vamos a ver que en algunos supuestos no es necesario agotarla, pero que nos queda una posibilidad, que es la instancia judicial, que es el control judicial de la legitimidad o no de esos actos, o bien otro tipo de pretensiones que oportunamente veremos en relación al Código Procesal Administrativo en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde haremos hincapié especialmente en ese código, en el estudio del aspecto procesal del mismo a partir de la clase próxima. Así que, bueno, chicos, en líneas generales les he dado algunos rasgos, los más importantes, recursos, reclamos, denuncias, las presentaciones, las notificaciones electrónicas, las otras modalidades pueden ser carta de documento, telegrama, cero notificación en forma personal, tomar vista de las expedientes, de las actuaciones, cuándo es secreto, cuándo es reservado, cómo se tiene que acreditar la calidad invocada. Yo digo que soy mandatario, a ver si tengo que presentar la documentación, y si la administración me requiere el original, tendré que presentar el original, que después deberá devolverme, si tiene facultades suficientes o no, si yo represento una sociedad, en qué calidad la represento, si soy el presidente de una sociedad anónima, tendré que presentar los estatutos y el acta de directorio que me designa, si tengo que acreditar la calidad invocada, si no, no puedo ser tomado como parte en la admisibilidad formal para la consecución de la tramitación. Tengo que saber como administración a quién tengo como interlocutor, si es válido lo que voy a resolver y va a ser oponible en relación al representado lo efectuado por este representante. Si no, no tiene sentido tramitar toda una actuación con alguien que no tiene personalidad o personería en relación a la actuación en la cual se presenta. Bueno, si quieren hacer alguna preguntita, los escucho, y de lo contrario, nos despedimos hasta la semana próxima. Se quedaron dormidos, me parece. No, no ¿Hola? estamos acá, pero ha sido muy clara, ha sido muy clara. Ah, he sido tan clara que quedaron... No, Quedaron estamos acá. dormidos por ser muy claro. No, pero estamos acá, las que nos ven estamos acá prendidas. Ah, bueno, me parece muy bien. Bueno, no, si quieren preguntar algo, lo vemos ahora, si no, la clase próxima, porque ya llega un momento que uno necesita un descanso, Ahora, sobre todo. y por ahí lo que no se les ocurre en este momento, después pensando, decir, ¿qué quiso decir con esto, con aquello? Me lo preguntan en la clase que viene. Seguimos. Ya vamos a entrar, trampolín mediante, al ámbito judicial. Vean que esta materia es compleja para darla en un cuatrimestre. Ni hablar cuando no son troncales en otras carreras y se dan en un bimestre. Entonces es una aproximación al derecho administrativo, porque es un salto al vacío que se da. Pero bueno, porque tiene cuestiones de fondo, cuestiones de forma, y las cuestiones de forma en sede administrativa y en sede judicial, con lo cual yo muchas veces cuando estructuro los programas, bueno, ahora ya no estoy en una universidad privada, pero cuando estaba yo decía, bueno, ¿por qué no hay? Y acá también lo he dicho, pero tampoco de alguna manera se han hecho eco en ese sentido, es como que el aspecto práctico. Sería importante tener una práctica de procedimiento y una práctica del proceso judicial, así como hay una práctica procesal civil y comercial. ¿Por qué no? Si ustedes van a tener que ir a recurrir por ante la administración y van a tener que ir ante el Poder Judicial. Y eso, bueno, uno lo va viendo, pero es poco el tiempo. Y si uno desarrolla el contenido, después ir al aspecto práctico, todo en forma conjunta, muchas veces se da someramente. Yo les doy
desde el llano, desde la práctica, muchas cosas, así tipo anecdótico, como para hacerlo un poquito más llevadero, más próximo a ustedes. Pero bueno, la presentación de una demanda, como debe hacerse, se puede hacer, pero ni siquiera en esta comisión tenemos un jefe de trabajo práctico. Entonces, bueno, qué sé yo. Hay tantas cosas que se podrían hacer, pero a veces no se pueden, no se hacen. Ya yo lo que trato es de darles al máximo posible, transmitirle con la mayor honestidad posible lo que puedo hasta donde puedo y abarcar el máximo. Y decirles, bueno, esto orientarlos, pueden ir a verlo acá o allá, ¿no? Y darles ejemplos prácticos de lo que puede suceder. Mucho más tiempo no queda. Hay bimestres donde prácticamente la parte procesal lo tenemos que dar en una clase o dos, y nada más. De todos modos, le reitero, yo tengo escrito absolutamente y comentado todo el código procesal, porque no lo registré aún en la propiedad intelectual, pero no me lo saco. Fíjense, por favor, si está en el campus. Yo sé que lo pasaron a una parte del campus que ahora no sé cuál es, no la recuerdo en este momento. El año pasado yo lo había dejado y en un momento dado, cuando se produce cada receso, ellos van dejando algunas partes del material para actualizar y ahí lo cambiaron de sitio y no sé a qué sitio lo mandaron, pero yo sé que está toda la parte procesal. Me voy a fijar y la clase que viene, si no lo encuentro y ya empezamos, bueno, voy a tratar de mandarles otra vez por archivos privados lo que tengo escrito, independientemente de que busquen ya un código, la ley 12.008, que es el código procesal de la provincia de Buenos Aires, comentado. Así como para la parte de procedimiento, las leyes y las normas comentadas les sirve, para la parte procesal, un código comentado es básico para saber lo que rige, al menos en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de señalarles algunas acciones especiales que pueden existir en el ámbito nacional. No nos vamos a ir a los códigos procesales de todas las provincias porque no tenemos tiempo para desarrollar a todas, pero al menos en la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde nos encontramos. ¿Sí? Bueno, chicos, un gusto y nos vemos la semana próxima. Muchas Gracias, doctora. Hasta la semana que viene. Chao, buenas noches.